Los linchamientos o intentos de ajusticiamientos están aumentando en Cuba, de acuerdo a fuentes independientes y escasos reportes de medios oficiales. La crisis social que hoy vive Cuba, evidentemente matizada por la violencia, por los actos de violencia que vemos diariamente, no tiene otro origen que la grave situación económica, la crisis alimentaria que evidentemente está afectando todos los hogares. Quizás sean dos vías de expresión de un mismo fenómeno, el de vecinos que toman la justicia por su mano y mayor número de personas que apelan o acuden a la delincuencia como manera de obtener algún tipo de beneficio económico. Es que la población ha tomado la justicia por mano propia a manera de proteger los bienes que consigue con angustia y sacrificio. El caso más reciente, difundido en las redes sociales, ocurrió en Santiago de Cuba, cuando vecinos del reparto Vista Alegre arremetieron contra un individuo que presuntamente intentó robar interruptores eléctricos en viviendas. Algo parecido sucedió en San Miguel del Padrón, en La Habana. Una multitud furiosa cargó contra un joven que había golpeado a un menor de 12 años para quitarle el teléfono. Seguidores de la problemática cubana coinciden en que ya es tendencia y creciente que la población la emprenda de manera brutal contra aquellos que cometen actos delincuenciales, principalmente robo y abusos a menores. Preocupante tema. Tenemos vía telefónica desde La Habana Yoani Sánchez, periodista y directora de 14ymedio.com. Y aquí en nuestros estudios, Ariane González, periodista de Radio y Televisión Martí. Gracias, Ariane. Gracias. Yoani, ¿esto siempre ha existido en Cuba o ahora es que se sabe por la proliferación de redes sociales, por los avances tecnológicos y por ustedes, los periodistas independientes, que nos hacen llegar estas informaciones? ¿O es producto del deterioro exponencial de la sociedad cubana? Bueno, Oscar, en primer lugar quiero enviar un saludo a la audiencia, a mi colega Ariadne y especialmente un abrazo para ti por invitarme a este programa. Y creo que hay una combinación de factores, sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías, las publicaciones que muchos cubanos hacen de manera directa en redes sociales, específicamente en la red social Facebook, que se ha convertido en la plataforma de la denuncia ciudadana desde Cuba. Pues hacen que se visibilicen casos que antes estaban absolutamente escondidos, barridos bajo la alfombra, silenciados por un país que tiene un régimen que ni siquiera permite la crónica roja en sus medios de prensa. Pero también es que la crisis económica, la miseria, ha disparado la incidencia de esos hechos, pero no solamente es la crisis económica que hace que mucha gente que no había pensado siquiera en delinquir, en cometer un acto criminal, lo hiciera, sino que también la policía no está la seguridad del Estado para reprimir a los opositores, para evitar que un activista salga a la calle, para evitar que un periodista independiente haga su trabajo, pero hay amplias zonas del territorio nacional que no tienen protección ni custodio. Justamente, Ariane, el obispo de Santiago de Cuba, el arzobispo, dice que la seguridad vuelva a las calles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no hay patrullaje efectivo en Cuba? Lo ha pedido precisamente por eso, por estos asaltos que se han estado viendo y sobre todo se ha conocido el asalto a los padres de un sacerdote en Santiago de Cuba, en Camagüey. Han entrado a la casa, lo han asaltado dentro del domicilio. El mes pasado se conoció también el asalto a un sacerdote que iba en una moto. Evidentemente era para robarle la moto, según nos comentó en entrevista con nosotros. Y la situación es muy complicada, ese llamado que ha hecho la Iglesia Católica cubana en general, porque se necesita la protección del pueblo, y lo que apuntaba Yoani es precisamente esto. Muchos opositores activistas dicen que la policía reacciona muy rápido cuando ellos intentan salir a la puerta de su casa, y sin embargo cuando ocurren este tipo de crímenes, este tipo de situaciones dentro de la sociedad cubana, la policía tarda mucho en aparecer. Yoani, los que hemos vivido dictaduras, sin entrar en comparaciones arbitrarias, la dictadura de Trujillo se caracterizaba por decir que en ese Santo Domingo somnoliento de los años 30, 40, 50 y 60 se podía dormir con las puertas abiertas y con las ventanas abiertas. Y era verdad, una población muy pequeña,
La capital apenas tenía 150.000 habitantes. Pero este deterioro evidente que estamos viendo en Cuba quiere decir que el gobierno ha perdido el control sobre estos actos delictivos, que hay un relajamiento en el gobierno, que no le interesa. ¿Cómo tú lo clasificarías, lo que se está viviendo en Cuba ante este evidente deterioro? ¿Está perdiendo el control el gobierno? Sí. Asa, eso que cuentas de Santo Domingo me recuerda mucho una frase de un amigo y colega tuyo, Reinaldo Escobar, que dice que uno de los beneficios colaterales de una dictadura es la baja criminalidad, sobre todo como una dictadura cubana que es totalitaria y no solamente vigila desde las comunicaciones hasta el trasiego por las calles, sino que también tiene entidades al estilo del Comité de Defensa de la Revolución que son parapoliciales y que controlan y, digamos, vigilan zonas, barrios y espacios vecinales. Por tanto, sí, la criminalidad ha estado controlada en detrimento de los derechos de movilidad y también de preservación de nuestra privacidad. Ahora bien, lo que está ocurriendo ahora yo creo que es una mezcla de falta de recursos, evidentemente, que se están canalizando mayoritariamente para la represión y para mantener a la amplia casta en el poder, que cada vez quieren aspirar a más lujos y son más. Pero también tengo la impresión de que la criminalidad se ha vuelto endémica, crónica, extensiva. Cualquier cubano puede convertirse potencialmente en un delincuente, no solamente asaltando una casa o robando los pantalones de una tendedera. Estoy hablando del pequeño crimen de cada día de robarse las maderas de un banco de parque o entrar a un hospital y robarse los herrajes de una taza de baño. Finalmente, Joanny y también Ariane, ¿a qué tú atribuyes el evidente aumento, incremento de los feminicidios? Se han reportado 34 feminicidios. ¿Por qué se está agrediendo tanto a la mujer cubana? Joanny. En ese caso, Asa, creo que allí sí está funcionando el fenómeno de la visibilidad que dan las nuevas tecnologías. Eso había ocurrido, estaba ocurriendo y siempre ocurrió en la Cuba que yo conozco. Lo que pasa es que el régimen cubano se impuso una narrativa de que la mujer con la revolución había encontrado un nuevo papel, se había reivindicado, se había liberado y ya no era víctima de violencia machista. Totalmente falso. Lo que estamos viendo ahora es el destape, la evidencia de que estaba allí, ocurrían esos crímenes, pero no se mencionaban. ¿Tú estás de acuerdo en que es una sociedad eminentemente machista la que impuso la revolución? Definitivamente, y lo podemos ver incluso en la cantidad de dirigentes políticos que tienen el régimen cubano, y la gran mayoría son hombres, las mujeres tienen cargos y los que tienen son prácticamente intrascendentes. Y quiero apuntar además algo más de lo que estaba hablando Joanny con respecto al caso de los feminicidios. Ha sido fundamental las redes sociales y ha sido fundamental también el trabajo de las organizaciones independientes, de las plataformas independientes que llevan muchos años realizando un subregistro de las situaciones que se van dando en Cuba. Se conocen este tipo de feminicidio a través de las redes sociales, luego tienen una serie de observadoras que van al lugar, que comprueban que sea un feminicidio, y todo este trabajo se está realizando. 34 feminicidios en estos momentos comprobados por estas plataformas independientes en lo que va de año. El año pasado se reportaron 36 y solamente estamos a mitad de año. O sea, la situación es muy preocupante y por esa razón se ha realizado un llamado y por esa razón las plataformas feministas que trabajan todo este tema están realizando un llamado en el caso y trabajar intensamente con la población cubana en la prevención, porque todo se puede prevenir antes de llegar al feminicidio. Nos quedan 30 segundos y la sanción. ¿La justicia funciona contra los feminicidios? ¿O simple y sencillamente sucede lo que ocurrió con Teófilo Stevenson, cuando mató a la amante? Hace unos días se conoció que una serie de personas fueron sancionadas a 25 años de cárcel por delitos de feminicidio. Dio a conocer el régimen cubano después de conocer el incremento de estos casos. Funciona, pero no es precisamente lo que va a ayudar a que este tipo de fenómeno que ha ocurrido en Cuba hace mucho tiempo se pueda
frenar. Gracias, Joanny. Un gran abrazo a ti y a tu familia. Y gracias, Ariane, por venir esta noche. En instante hablaremos de inmigración con el abogado Alejandro Vázquez Sánchez. Un juez federal en Texas pospuso hasta el 24 de agosto el juicio por la demanda contra el programa de parol humanitario. Una buena noticia para cientos de miles que aspiran llegar aquí a los Estados Unidos por esa vía. Por fin.